días para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a este espacio de formación, nuestra tercera sesión de clases de este diplomado. Espero hayan tenido un maravilloso día, que hayan descansado y que de verdad hoy compartan con todos sus seres queridos. Eh, Mi pregunta es, ¿me están escuchando bien? No puedo hablar muy duro porque me encuentro en una biblioteca trabajando. Perfecto. No voy a hablar muy duro. Me encuentro en un espacio de una universidad, una biblioteca, trabajando. El día de hoy vamos a tener una jornada no de 3 horas, vamos a trabajar hora y media, hora y 40, porque posteriormente debo ingresar a una reunión. Pero vamos a ir avanzando paulatinamente dentro de este proceso. Como punto de partida el día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que deseen que se aclare o que puntualice con relación a lo que estamos haciendo. Profe, aún me quedan dudas sobre cómo puedo hacer con ellos, cómo puedo trabajar yo con mis estudiantes. Profe, desde la política, ¿qué puedo hacer? Me gustaría iniciar hoy con un espacio de preguntas que nos permitiera reflexionar sobre cada una de las acciones que venimos haciendo. Hemos comenzado a mirar esto de una manera completamente distinta. Ya comenzamos a mirar la relación que existe entre el diseño universal para el aprendizaje con mi planeador de clases. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a trabajar? Antonio me dice, me gustaría ver un ejemplo de planeación de clase. Con mucho gusto, si es con el permiso de todos ustedes, podemos iniciar el día de hoy mostrando una clase planeada con DUA. Ciencias naturales, primera infancia, lengua castellana, matemáticas. Adriana, es muy complejo que yo te diga cómo puedes trabajar con un estudiante con un déficit de atención, porque primero que todo desconozco al estudiante. Ellos tienen unas características, pero para nosotros poder trabajar, lo primero que debemos hacer es hacer un reconocimiento del estudiante. No suelo dar orientaciones de ese tipo porque quizás lo que yo te diga no te resulte y vas a decir, el profe me dijo mentiras, pero sí te puedo orientar. Por ejemplo, que las personas con déficit de atención necesitan tener un estímulo para conectar con las actividades. Por eso el diseño universal para el aprendizaje nos habla del reconocimiento de gustos. Asimismo, hay que colocarle responsabilidades dentro del aula de clases para que él se sienta importante dentro de ella y pueda trabajar. Pero no es la única forma de trabajar con ellos. Con gusto, más adelante te puedo orientar algo más. Pero cuando hablamos de este tipo de atención, lo primero que nosotros debemos hacer es un reconocimiento oportuno de la realidad educativa en la cual nosotros estamos. Recuerden que no existen recetas mágicas. Las recetas mágicas en educación no existen. Usted estar estableciendo unos parámetros porque es que todos tienen perdón, la misma discapacidad, tienen el mismo trastorno de aprendizaje. Mi recomendación es reconoce qué puede hacer el estudiante, cuáles son sus habilidades. Si él tiene déficit de atención y decimos que no se queda quieto, no hace caso, se distrae, molesta a los compañeros, pero ¿qué puede hacer él? No nos vayamos a lo malo, sino a lo que puede hacer. Y asimismo, ese reconocimiento de su estilo de aprendizaje o la forma como aprende, nos va a permitir, a partir del reconocimiento de gustos de aprendizaje, de gustos, formas de aprendizaje, brindarle una atención educativa acorde. Ahora bien, se hace necesario también que nosotros tomemos como punto de partida el reconocimiento que me permite hacer mi contexto educativo. Porque podríamos decir, voy a utilizar una plataforma o voy a trabajar con herramientas tecnológicas.
pero en mi contexto no tengo conexión a internet, no tengo equipos tecnológicos, el niño no tiene equipos tecnológicos. Entonces, basado en eso se comienzan a generar barreras de aprendizaje. Recordemos que barrera de aprendizaje es todo aquello que no permite que una persona participe en uno o más ámbitos de la vida de forma autónoma. Entonces, generar todo este reconocimiento lo que nos va a permitir a nosotros es tener una claridad sobre lo que voy a hacer. Ejemplos de ejercicios. Con gusto ahorita entramos a plataforma de material y buscamos qué podemos hacer con estudiantes con déficit de atención, porque en el material que les suministramos a los que quieren el material, van a encontrar muchos ejercicios para trabajar con ellos. Es más, el día de ayer hacíamos un ejercicio o un ejemplo basado en un estudiante con déficit de atención. Stevenson, sí. En un momento nuestro asesor Andrés va a estar compartiendo. Recuerden, terminamos clase ayer, deben estar en proceso de edición, descargando el video para organizárselo en plan y se los vaya a compartir, no se preocupen. María, ¿tienes ejemplo de primaria de ciencias naturales, de lengua castellana? Eh, y yo quiero que ustedes comprendan algo. Nosotros no necesitamos tener ejemplos amplios de muchas cosas, porque lo que yo hago es un acercamiento desde una realidad. Y la mayoría de los ejemplos que se trabajan son de primaria y hay de primera infancia. María, es importante que nosotros aprendamos a reconocer desde los ejemplos cómo lo puedo implementar en mi área de saber. Pero con mucho gusto. Más ejemplos de primaria. Me tocaría construírtelos. Ok, Juan Gómez. Perfecto. Ya vamos a mirar un ejemplo de una clase planeada con dudas. Y tú tienes algo que es importante, que es multigrado. Hay un ejemplo de multigrado en lo que en los materiales. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por enviarme ese documento. Vamos a mirarlo. Muchísimas gracias por enviarlo. Fue lo que le solicité el día de ayer. Ya regáleme un segundo. Yo voy a buscar el ejemplo para mirarlo y posteriormente miramos para mirar un ejemplo práctico. Vamos a mirar un ejemplo de básica primaria y un ejemplo de básica secundaria para que no digamos que solamente trabajamos un elemento. Vamos a trabajar esto, luego a matemáticas, 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 eh, educación física, lengua castellana, ciencias naturales. Vamos a buscar una de ciencias naturales aquí. Ciencias naturales que es multigrado.
Entonces, Pedro, tenemos que Pedro. Mira, vamos a comenzar con un ejemplo eh, relativamente, no sé si estoy proyectando, regálame un segundo. Quiere decir que Pedro, una semana, ¿cuántas hace? Vamos a comenzar con este ejemplo. Es un ejemplo de multigrado, está basado en diseño universal para el aprendizaje. Vamos a hacer un proceso de reconocimiento de los aspectos fundamentales. Algunos de ustedes trabajan en multigrado o escuela nueva. Este programa de multigrado o escuela nueva se trabaja en toda Latinoamérica, que es la agrupación de grados en transición o educación inicial hasta grado quinto, donde en un solo aula tenemos a todos los estudiantes. Este tipo de educación nos conlleva traer o generar un proceso totalmente distinto de reconocer cómo puedo yo enseñarle a mis estudiantes de una manera eh, adecuada sin que yo tenga que generar un desgaste bastante grande. Entonces, vamos a mirar aquí. Logró optimizar este proceso. María no hace. Esto que está aquí, como el DBA, estándar básico por competencia, es el objetivo de aprendizaje que se manejan en otros países. Chile maneja objetivos de aprendizaje, Ecuador maneja objetivos de aprendizaje, en México también se trabajan este tipo de acciones. Esto es educación por competencias. Por competencias nos habla de habilidades, de competencias. Nos habla, por ejemplo, en Colombia lo determinan estándares básicos por competencia. Posteriormente a eso salió esta parte que se llaman derechos básicos de aprendizaje. Pero eso es lo que nosotros vamos a generar desde cada una de las áreas en las cuales nosotros nos encontramos. Las áreas del saber tienen unas estructuras las cuales me permiten a mí hacer un reconocimiento de forma clara de cómo o hacia dónde voy a llevar yo mi proceso de enseñanza. Para este caso, vamos a generar un proceso de planeación de clase desde grado segundo hasta grado quinto, porque son los grados en los que yo estoy impartiendo clase al mismo tiempo en mi institución con multigrado. Como punto de partida, yo debo comenzar a generar ese reconocimiento de la estructura del currículo. Vamos a trabajar una serie de temáticas como son dinámica de los cambios físicos, valoración de las condiciones de los entornos físicos, características de los ecosistemas y obtención de energía. Eso dentro de ese proceso desde grado segundo hasta grado quinto de primaria. Haciendo el reconocimiento de mi estructura del currículo, yo comienzo a generar dicho reconocimiento. Listo. Me ubico en lo que voy a realizar. Mi estructura del currículo. Mi estructura curricular es lo que me va a generar en verdad que yo pueda conseguir de llevar a cabo un proceso o un desarrollo de aprendizaje. Eso mismo. No sé si me entendieron el ejercicio. No, no. Entonces, reconozco el currículo. Para grado segundo me dice que si yo voy a trabajar dinámicas de los cambios físicos, eso responde al DBA4, dinámica de los cambios físicos y procesos que ocurren en el ciclo de la vida de las plantas y animales. ¿Qué va a evidenciar el estudiante? ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? ¿Qué es lo que tiene que demostrar él para yo determinar que él ha adquirido el proceso o la competencia? Representar los cambios en el desarrollo de plantas y animales. Yo les hago una pregunta. En la fotosíntesis,
se genera obtención de energía. Cuando hablamos de fotosíntesis, hablamos en algún momento de procesos de obtención de energía. Listo. Y vean que en grado quinto me están hablando del DBA, proceso de nutrición animal, obtención de energía. Y vamos a mirar todo el relacionamiento. Para el grado tercero, yo voy a comenzar a trabajar el DBA 6. Unidad temática, valoración de las condiciones de los entornos físicos. El DBA6 me establece a mí relaciones entre los seres vivos y con sus entornos esenciales para su supervivencia en un ecosistema. Evidencias de aprendizaje. Predice que ocurrirá en las poblaciones de organismos dada una variación en las condiciones físicas de su entorno. Grado cuarto. Características de los ecosistemas. Relación entre los ecosistemas y supervivencia. Evidencia de aprendizaje, diferencia y caracteriza los tipos de ecosistemas. Y por último, el grado quinto, obtención de energía, DBA4, procesos de nutrición animal, explica procesos de obtención de energía de las células. Y basado en esto, nosotros comenzamos a hacer un reconocimiento de mi estructura. ¿Creen ustedes que basado en este proceso yo pueda generar una única clase que abarque todo el proceso de aprendizaje con mis estudiantes, teniendo en cuenta sus niveles, sus ritmos de aprendizaje? Tener muy en cuenta qué tanto le permite el crecimiento que haga las cosas operativas. Vamos a tener esta construcción que no está en ningún formato. Veamos. El éxito de todos estos procesos formativos debemos tenerlos como punto de equilibrio, un reconocimiento de mi área del saber. El reconocimiento de mi área del saber lo que me permite a mí es jugar con esos elementos que tengo en mi entorno y basado en ese reconocimiento que tengo en mi entorno, generar un proceso de resignificación. Cuando nosotros comenzamos a generar un reconocimiento de lo que podemos hacer dentro de un aula de clases, esto comienza a cambiar de perspectiva y nosotros comenzamos a reconocer que sí se puede llevar a cabo un proceso de enseñanza para todos nuestros estudiantes con discapacidad o sin discapacidad, con trastorno de aprendizaje o sin trastorno de aprendizaje. Entonces, importante que nosotros como maestros tengamos un amplio dominio de nuestros procesos curriculares, cómo planear y de nuestro contexto educativo. Vean esto, título de la clase. Explorando nuestro entorno, cambios físicos, ecosistemas y energía. Objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje dentro de una planeación de clase va a depender de su institución educativa. Hay entes no piden objetivos de aprendizaje. Hay unos que sí hablan de objetivos de aprendizaje. Eso depende ya de la autonomía institucional. Recuerden que cada una de nuestras instituciones educativas hace un proceso de lectura de estos procesos de manera completamente distinta. Por ende, no existe una única manera de estructurar una planeación de clases, porque lo hacemos desde el reconocimiento y desde la autonomía institucional. Por ello, no hay una única manera o una manera adecuada. Todo se debe ajustar a ese proceso que yo genero. Todo depende de eso. Listo, tenemos los objetivos de aprendizaje. Y como yo me senté a planear mi clase, el punto de partida de mi planeación de clase es cuántas sesiones va a durar mi clase.
La duración de mi clase va a depender de mi intensidad horaria o de la intensidad horaria que tenga mi asignatura. Entonces, ¿qué pasa con la ventaja del favoritismo? Pues basado en eso, es que yo defino cómo voy a trabajar con mis estudiantes. De un aroma completamente diferente, ¿m? Con unos jabones que no se usen en otro tipo de alojamientos. Nidia me dice, planear la clase es sencillo desde el reconocimiento, pero en aulas más de 30 estudiantes se desvirtúan muchos objetivos, niños diversos. Siempre han existido los niños diversos, mi querida Nidia. Y eso se llama dominio de aula también. Eso depende de nosotros como maestros. Cuando nosotros comenzamos a establecer que la cantidad de estudiantes es la limitante que genera que los niños no aprendan, si señalamos cuántos dedos me acusan a mí, debemos también ser conscientes de eso. Las estrategias dependen de nosotros. ¿Cómo genero yo que mis estudiantes generen o se involucren en lo que yo quiero hacer? Ahora bien, hagámonos una pregunta. ¿Por qué a algunos maestros les funciona trabajar con 35 y 40 estudiantes y por qué a otros no? Porque si a ninguno le funcionara, dijéramos, sí, hay que reflexionar, hay que resignificar todo esto. Pero como ha dado resultado con algunos maestros, no resignifican eso. Nidia me está diciendo, no estoy de acuerdo en un niño diverso requiere de nuestra atención máxima, siendo el resto del grupo se pierda en la realidad. Es muy diferente. Si hay inclusión, es muy diferente. No, Nidia. Tú no estás incluyendo. Lo que tú generas no es una educación inclusiva. Tu educación es integradora. Ahora, porque me estás diciendo que te estás centrando solamente en un niño. Tu atención máxima. ¿No será que a partir del reconocimiento, el reconocimiento que yo hago de mi entorno es lo que me va a generar a mí eso? Hay una diferencia muy grande entre educación integradora, que es donde yo integro al estudiante y creo actividades y acciones para él, y algo distinto para el resto. Ahí tú estás generando una educación individualizada, solamente pensando en tu niño porque tiene una discapacidad. Y mi querida, ahí está generando una barrera de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay sobreprotección del estudiante, porque creemos que él debe ser el centro del proceso. Eso lo vamos a ver hoy con el favor de Dios cuando comencemos a hablar de barreras de aprendizaje, porque cuando hablamos de educación inclusiva es una educación donde todos participan y le brindo la oportunidad de que todos hagan parte de las acciones, de los ajustes razonables que yo llevo. Recordemos, mi querida, estimada, que cuando me hablan de flexibilización, quiere decir que mantengo el mismo objetivo para todos, pero le permito diversas formas de acceder y de... Entonces, hay que comenzar a mirar esto de una forma completamente distinta. Piensen que ustedes van a formar una empresa, van a crear una empresa, van a generar una estructura empresarial. Me dice, trabajo con autismo e inclusión y he apropiado y modificado el entorno. Tal vez no has tenido oportunidad de hacerlo y hablo desde mi experiencia con resultados buenos y medibles. Pues Nidia, eh, cuando hablas de autismo e inclusión, estás hablando de inclusión desde que hablas de autismo. Y te felicito, tienes resultados buenos y medibles. ¿Qué te hace creer a ti que yo no tengo resultados buenos y medibles? ¿Qué te hace creer a ti que, por ejemplo, Antonio, desde su realidad, no tiene resultados buenos y medibles? ¿Qué te hace creer a ti que el resto de los compañeros
que estamos aquí no han tenido resultados buenos y medibles. Tú trabajas desde tu realidad y desde lo que tú generas. Muy válido. Te felicito. Tienes una bonita experiencia, pero no demerites lo que el resto hace, porque tú vives solamente una realidad. Y muchos de los que están aquí te pueden demostrar cosas distintas de trabajo con distintos tipos de personas, con entornos completamente distintos. No podemos decir que es que yo lo tengo. Es que siempre romantizamos este tipo de trabajo y la realidad sin determinar es otra. La realidad de cada uno de nosotros, mi querida, es completamente distinta. Yo no estoy romantizando. Yo respeto tu punto de vista, viable, pero es tu realidad y quizás la realidad solamente de tu mirada. Hay entornos completamente distintos. Respetable lo que haces, te felicito. Excelente, ojalá puedas generar un proceso de sistematización de esas experiencias buenas, de buenos resultados y medibles y los compartas con el mundo, porque eso es lo que debemos hacer nosotros como maestros. Tengo experiencias buenas, medibles, sistematiza y darlas a conocer al mundo. Eso es lo que debemos hacer. No quedarnos solamente en tengo buenas experiencias, tengo resultados medibles y tú no, que fue lo que me dijiste, y no mostrar lo que tenemos. Es muy bueno también esa parte. Debemos concentrarnos, compañeros, en este sentido, que nosotros, en el reconocimiento que hacemos del contexto educativo, debemos comenzar a generar también el reconocimiento de cómo voy a llevar a cabo mi proceso de enseñanza. Saber cómo o de qué manera voy a estructurar mi proceso. Listo, ciencias naturales. Yo tengo 4 horas a la semana, comienzo a sentarme a planear mi clase y comienzo después a comenzar a expresar cómo voy a hacerlo. Listo, me voy a tomar, como dice aquí, 4 sesiones de clase. Pero como pueden ser 4 sesiones de clase, usted puede decir no. 3 sesiones de clase es lo que yo voy a generar dentro del proceso. Yo voy a dar 3 clases y en mi primera clase voy a trabajar todo lo que tiene que ver con la motivación. Ahora bien, cuando yo me siento a planear mi clase, lo primero que yo debo hacer es hacer un proceso de anticipación de las barreras de aprendizaje. Listo. Tengo un contexto diverso y dentro de los materiales voy a utilizar el libro, un texto guía o un libro. Pero resulta, pasa y acontece que yo tengo 35 estudiantes. Pero tengo 35 estudiantes y solamente tengo 5 textos. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tipo de barrera de aprendizaje se me presenta cuando tengo 5 textos guías para 35 estudiantes? ¿Qué tipo de barrera se me presenta?
¿Qué tipo de barrera se me presenta si el estudiante, bueno, si voy a planear, solamente tengo 5 textos para todos mis estudiantes? Antonio, acá Carolina nos dice acceso porque puedo poner grupos, exacto, es de acceso, de recursos, es correcto. Esas barreras son consideradas, está abajo, perdón, barreras físicas. Cuando hablamos de este tipo, y vamos a leerle, ustedes me dirán, vean, hace referencia a aquellos aspectos de infraestructura que pueden generar barreras de participación del alumno con discapacidad, como puede ser la carencia de accesibilidad a la información y las instalaciones de la escuela, entradas, salones, baños, laboratorios, áreas comunes, entre otras. Ahí se tipifica entonces una barrera física, porque hay carencia de accesibilidad a la información. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Puede ser una barrera física o las barreras físicas solamente me hablan de infraestructura. ¿Qué piensan? Cuando hay carencia. Es correcto, Juan. Cuando hay carencia de materiales es una gran barrera, pero lo hacemos a partir del reconocimiento. Ah, ya sé, ya anticipé. ¿Qué me dice a mí el diseño universal para el aprendizaje? Como punto de partida al proceso, comienza a generar la anticipación de barreras. ¿Cómo anticipo la barrera a partir del reconocimiento? Ya sé que si tengo 35 estudiantes y solamente tengo 5 textos, ¿será que es viable que yo utilice el texto guía? Es correcto, acá Juan me está dando una solución de una acción que él realiza, que lo realiza la gran mayoría de maestros. Él dice, en muchos casos, nosotros fotocopiamos materiales, en nuestro caso, compramos una impresora fotocopiadora para solucionar ese inconveniente. Correcto. Eso es un ajuste razonable que lo hago yo de forma externa. Se diseñan módulos, correcto. Ahí estamos generando ajustes razonables para el entorno en el cual yo me encuentro. Estoy en una biblioteca trabajando, les dije desde el inicio. Sí, Adriana, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto debería ser más periódico. Ustedes tienen la posibilidad, pues, de comenzar a reconocer esto de una forma completamente distinta y podemos, pero les voy a brindar mucho material para que ustedes también com- compartan con sus compañeros. Y bueno, esto es, por ejemplo, un ejemplo. Para los que están en Colombia, ¿está escuchando acá? Sí, ya pedí el favor de que bajen un poco la voz. Bueno, compañeros,
Sí, Daisy, ya pedí el favor de que bajaran un poco la voz para que pudiéramos seguir trabajando. Antonio, correcto, desde las universidades. Gran parte de la deuda que hay en ese parte. Miremos esto, listo. Ya comenzamos a crear módulos. Listo. Mi módulo, para que sea accesible a todos, debe tener un aspecto fundamental. Letra mínimo 12, para que todos puedan acceder a la lectura. Eso es un ajuste razonable del diseño universal para el aprendizaje. Listo. Vamos a elegir cada uno de los materiales, estrategias y acciones, perdón, que nosotros vamos a realizar en nuestro contexto educativo. Recuerden que la elección de los materiales va a depender de mi realidad educativa, Por ejemplo, pizarra o tablero puede generarme a mí unas barreras. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar el tablero, mi marcador tiene poca tinta. Y eso es una barrera de aprendizaje. Está manchado. Reflejo, reflejo de luz en el tablero está en una posición incómoda. De pronto no tiene la altura adecuada para que todos puedan acceder, o está muy arriba o está muy debajo, y eso genera de pronto una barrera de aprendizaje. Eso es lo que yo debo comenzar a hacer. Y perdón, esa anticipación de las barreras que se me vayan a presentar. Correcto. Elegí eso y me voy a mi clase. Vamos a mirar la clase. Recordemos que esta clase tiene como punto de partida ese reconocimiento que hice de la estructura del currículo. Uno, yo comienzo a reconocer esto. Principio 3. Recuerden que ayer estábamos hablando del principio 3 y es cómo comienzo yo a generar ese proceso de motivación para que todos mis estudiantes logren acceder a lo que yo quiero. Camilo, sí. El principio 1, que es este que tenemos aquí, la representación, es el primer principio. Pero cuando yo me vengo a mi planeación de clase, es que estamos en la 3.0. Los principios son los mismos, principio uno, principio 2, principio. Pero Camilo, ¿qué pasa? Que como yo lo llegue a hacer mi planeación de clase tal cual como están en los principios, es complejo. ¿Por qué, Camilo? Porque el principio uno, que es este que está acá, vamos a mostrarlo aquí. Ya se los muestro aquí. Que eso lo explicamos el día de ayer.
Camilo. El principio uno, mi estimado Camilo, voy a hacer un paréntesis porque esta pregunta que tiene Camilo es la misma que ustedes pueden tener, profe. ¿Usted por qué me habla de primero motivación, después representación y después me habla de el principio de participación? Sencillo. Camilo, porque nosotros no iniciamos nuestra clase desde la parte de representación, que es el principio uno. Cuando me hablan de representación, me habla de la parte de cómo transmito yo la información y cómo la reconoce el estudiante desde lo sensorial y desde lo simbólico. Eso es el principio uno, el qué del aprendizaje. Ese es el saber. Si yo me voy a mi quehacer docente y quiero que lo entiendan, la forma como yo les muestro la planeación y el relacionamiento del diseño universal para el aprendizaje con mi planeador de clases es tendiendo a que yo debo generar un proceso de planeación de clase y encontrar la relación que hay entre ambos. Recordemos, yo inicio mi planeación de clase como punto de partida con la motivación de mis estudiantes. Activación y motivación. Preguntas, problemas, un video, una tarjeta, una ronda infantil, una canción, un poema, unos códigos QR. Eso es el momento cuando yo llamo o estimulo el aprendizaje de los estudiantes, Camilo. Por ello, yo me voy al principio 3 del diseño universal para el aprendizaje, que es el que habla de la reca afectiva y me dice múltiples formas de motivación. No podemos tomar el orden que tiene normalmente el DUA para traerlo igualmente a mi planeación de clase. Es cogerlo y adaptarlo a lo que nosotros realizamos. ¿A qué momento, para mí, a qué principio del DUA responde cada uno de los momentos de mi clase? Eso es lo que a nosotros no nos han explicado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a reconocer. El día de ayer, Camilo, yo les decía que ustedes planean con DUA, planean con DUA. Solamente que no lo hacen porque se supone que nosotros educamos por competencias. Por eso, principio 3 es mi momento uno de mi clase. No sé si Camilo logré dar respuesta a tu pregunta. Por eso yo organizo esto desde pensando de forma pedagógica y didáctica, más no desde lo que establece el DUA en su orden. Tiene un orden, pero cómo lo relaciono con mi planeador de clase. Es lo más importante. Camilo, no sé si di respuesta a tu pregunta. Listo. Luego trabajo principio 3 motivación, principio uno explicación y aplicación, y principio 2 que es el principio que me habla de evaluación. Sí, decía principio 2 pero eso era una explicación que había hecho. Sí, pero si te das cuenta, yo hice la corrección. Eso era un ejemplo que había hecho. Es que a veces hago los ejemplos y los guardo para explicar algunos aspectos. ¿Cómo nosotros comenzamos a reconocer estos aspectos? Es fundamental. Dentro de los procesos o las falencias que hemos tenido, todos los que hemos comenzado a hablar de educación inclusiva, está en que no sabemos relacionar los procesos de educación inclusiva
o lo que me están diciendo desde el diseño universal para el aprendizaje con mi cotidianidad. Es por ello que muchos maestros creen que el diseño universal para el aprendizaje solamente es para estudiantes que tienen discapacidad. No, yo le hago el dúo al estudiante con discapacidad y al resto le sigo trabajando igual. Y entonces estoy generando dos acciones. La acción para estudiantes con discapacidad y trastorno y la acción que hago para el resto de mis estudiantes. Y me estoy saturando dentro de este proceso. Nosotros no podemos saturarnos. Nosotros tenemos que comenzar a hacer un reconocimiento completamente distinto de este proceso. ¿Cómo comenzamos a reconocer que el diseño universal para el aprendizaje se integra con mi planeador de clase? Ahora bien, antes de continuar, miremos algo. No miremos este planeador. María nos envió su planeador de clase y miremos desde el planeador de clase de María. María, dándote las gracias ante todo por compartirnos tu planeador de clase. Este es el planeador de clase de María. Aquí lo tenemos. Y basado en esto, nosotros nos podemos dar cuenta hacia dónde va dirigido este proceso. María, o la estructuración de la clase de María, nos parte desde el saber. El saber a qué principio del diseño universal para el aprendizaje se relaciona. Si recuerdan la imagen que veíamos ayer, vean que este es el planeador de ella. Aquí tiene grados, actividad uno, la evaluación del aprendizaje y listo. Es correcto, de Yani. Esto es principio uno. Saber hacer. El saber hacer es cuál principio representa. Principio 2. Principio 3. El ser. Pero ya acá en el ser dice soluciona situaciones cotidianas con sus valores y principios. Ah, pero cuando yo inicio mi proceso de clase, el punto de partida es la motivación. El principio 3 me permite a mí generar el proceso de motivación. Y basado en esto, podemos mirar un reconocimiento de lo que nosotros hacemos. Es un planeador de clase completamente distinto. Aquí dice saber, ejercicios gráficos, motores, vocales, A, I, O, U. Esto es para grado primer, plan de clase, ta, ta, ta. Primer periodo o ciclos primero. Es un planeador de clase que tiene su objetivo, pero no tiene un reconocimiento o una relación con el DBA o el estándar básico por competencia, porque el reconocimiento que hace la institución para el proceso de planeación es completamente distinto y lo lleva o lo conlleva a que realice una acción completamente distinta. Entonces, el reconocimiento que yo haga de mi estructura del currículo es lo que va a permitir que yo logre expresar cada uno de los aprendizajes. Por favor, les recomiendo que descarguen lo que les mandó Antonio, que es una información, un documento o una imagen que les va a facilitar mucho la interacción con el DUA. Antonio, muchísimas gracias por compartirnos la imagen. Es muy sencilla y está muy clara. Vámonos al quehacer de este proceso. Yo inicio diciendo lo siguiente, principio 3 del diseño universal para aprendizaje, motivación.
Inicia la clase con una conversación sobre los cambios físicos que ocurren en la naturaleza, como el ciclo del agua, la erosión del suelo y el cambio de estación y el cambio de estaciones. Mi pregunta para ustedes, digamos que dentro de ese ciclo formativo de segundo a grado quinto, yo tengo un total de, bueno, total, tengo estudiantes con autismo, tengo TDAH. ¿Será que mis estudiantes, basado en el reconocimiento que yo tengo del contexto, de lo que ellos pueden hacer, pueden participar, teniendo en cuenta que debo anticipar a los estudiantes con autismo lo que vamos a realizar en clase? A los niños con TDAH también es importante anticipar. O sea, que siempre que nosotros vayamos a iniciar nuestra clase, demos con claridad paso a paso lo que se va a realizar en clase. Que le brinde, por ejemplo, descansos sensoriales, unas pausas activas que les permitan los descansos sensoriales cada determinado tiempo de mi clase. ¿Será que si yo inicio mi clase con una conversación sobre los cambios físicos que ocurren en la naturaleza, como el ciclo del agua, la erosión del suelo y el cambio de estaciones, todos pueden participar? Si mientras yo voy conversando, ellos tienen, por ejemplo, en sus manos una infografía o tienen un texto con un resumen de lo que yo estoy explicando. ¿Será que todos pueden participar? De Yanni, ya descargo tu plan de clase y lo miramos ahorita, con mucho gusto. En el escritorio. Muy bien, de Yanni. Y todo va a depender también de esa forma de cómo hago la lectura de mi contexto para que todos puedan participar. Porque ya yo como maestro soy el que comienzo a decir, listo, esto es lo que tiene mi contexto educativo, esto es lo que yo puedo hacer, cómo lo puedo generar. Ah, pero también, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo estimular a mis estudiantes para que participen en mis acciones? Ahora bien, mira lo que dice la segunda. Use imágenes o videos para ilustrar estos conceptos y fomente la participación de los estudiantes haciendo preguntas abiertas. ¿Cuántas clases o cuánto tiempo me puede tardar a mí generar este proceso de motivación en mis estudiantes? Porque no solamente es ponerlos a hacer una lúdica, aquí a partir de preguntas problematizadoras, a partir de la explicación que yo comienzo a hacer de una forma distinta, porque yo puedo quizás llevar códigos QR y en los códigos QR que cada imagen de código QR tenga una explicación con video, depende de rural o depende de mi contexto, que tenga acceso a internet y tener nosotros también acceso, o irlo guiando yo como profesor con mi celular, estación por estación, porque todo va a depender también de la forma como yo trabaje, y que ellos logren ver la explicación que está dentro del código QR o la lectura que está ahí de una forma completamente distinta, basado en su nivel. Y comienzan a trabajar ellos de una forma totalmente distinta
Se comienza a estimular todos los canales sensoriales dentro del contexto que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo comienzo a llevar yo a cabo mi proceso de clase? Es lo que va a permitir que se estimulen todos los canales sensoriales, que logremos en verdad generar un proceso de transformación. Y esto que tengo yo aquí, no, María, no es necesario. Tú las puedes establecer en el mismo, en los mismos lugares donde está. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo podría hacerse. O sea, no tienen que cambiar de formato, no tienen que hacer nada. No se pongan en ese trabajo, que eso es un trabajo dispendioso. Diseño universal para el aprendizaje no tiene formato. Deja y yo termino de explicar esto y les muestro cómo podría ser. Cómo puedo yo estipular dentro de mi mismo planeador de clase cuáles son los ajustes razonables para que todos participen. Y ya se los muestro. Para que no vean. Es un desgaste que nos pongamos a crear formatos DUA. DUA no tiene formatos. Desde donde yo trabajo, lo que me va a pedir a mí es que yo permita que todos puedan participar. Pero ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Tenemos dos aspectos ahí. Me voy al segundo momento de mi clase. Principio uno, explicación y aplicación. Divide a los estudiantes en grupos pequeños y proporcione a cada grupo imágenes o tarjetas que representen diferentes ecosistemas como bosques, desiertos, océanos y praderas. Vean eso. Divide a los estudiantes en grupos pequeños y proporcione a cada grupo imágenes o tarjetas que representen diferentes ecosistemas como bosques, desiertos, océanos y praderas. Pídales que discutan las características de cada ecosistema y cómo los seres vivos se adaptan a su entorno. Lleve a los estudiantes al aire libre o utilice imágenes de entornos naturales. Presente diferentes formas en que los seres vivos obtienen energía, como la fotosíntesis en las plantas, la alimentación en los animales, la energía solar eólica en la naturaleza. ¿Creen ustedes que basado en esas pequeñas acciones de explicación, de participación de ellos, de que ellos comiencen a involucrarse dentro de ese relacionamiento de mi clase, todos puedan participar, teniendo en cuenta que ya hice un reconocimiento de mi entorno educativo? ¿Creen que todo, o sea, creen que lo que yo estoy planeando, lo que yo les estoy mostrando, no se puede lograr con mis estudiantes? Y estamos trabajando de BA de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, en todo el desarrollo. Y comenzamos a mirar de qué manera nuestros estudiantes puedan avanzar. ¿Todos me escuchan o solamente Juan es el que está presentando dificultades con la escucha? Por favor, me confirma. Juan, por favor, revisa tu equipo. Bueno, no me puede escuchar. Ok, perfecto. Ya le escribimos a Juan para que... eh, entonces, vean, este reconocimiento que yo hago es lo que me va a permitir a mí decir que yo estoy trabajando diseño universal para el aprendizaje. Antes de ponerme a planear, yo ya identifiqué que le gusta a los estudiantes, les gusta trabajar en grupo, les gusta trabajar con tarjetas, con imágenes, les gusta salir a trabajar fuera del aula de clase. No es cómo comienzo yo a tomar todos esos elementos para generar mi proceso de planeación. Es lo más importante dentro de lo que nosotros queremos hacer. Entonces,
Basado en eso, comenzamos nosotros a trabajar. Reconocimiento del contexto educativo. Principio 2. Como punto de partida le voy a pedir que observen y describan las condiciones del entorno como el clima, la vegetación, la presencia de agua. ¿Cómo le puedo pedir yo que describan a mis estudiantes? Lo puedo hacer de forma oral, a partir de un dibujo, a partir de una rúbrica, a partir de un cuadro comparativo, a partir ya, depende de nosotros y de lo que nos brinde nuestro entorno. Eso va a depender de nosotros. Pero yo debo brindarle la posibilidad a él que me exprese el aprendizaje. No solamente es decir, listo, describe y yo le coloco una imagen, describe lo que está ahí. Y solamente lo puedes hacer de esta manera. Eso tenemos que comenzar a resignificarlo y a mirar cómo lo podemos trabajar. Anima a los estudiantes a dibujar o a escribir sus observaciones y reflexiones en hojas de papel. Facilite una discusión en toda el aula donde los grupos compartan sus observaciones y conclusiones. Ya les voy a mostrar, Adriana, con mucho gusto una rúbrica para trabajar con estudiantes. Con mucho gusto, porque eso también va a depender de lo que yo quiera hacer y las indicaciones que yo realice con mis estudiantes. Con mucho gusto ahora les muestro un ejemplo de rúbrica para trabajar con una población diversa. Fomente la participación de los estudiantes haciendo preguntas abiertas y relacionando los conceptos con ejemplos concretos. Miren todo lo que puedo hacer. Y en ningún momento es realice un examen escrito o demuéstreme a partir de un examen escrito todo lo que explicamos. No. Yo le estoy haciendo, como alguien decía ayer, una evaluación continua, que es como debe ser. Todo lo que ellos puedan producir a partir de mis acciones son tenidas en cuenta dentro del proceso evaluativo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos los pide nuestro contexto. Ahora bien, dentro del documento yo puedo buscar, como pedía María, un lugar donde diga apoyo, sí, pero los apoyos también los puedo colocar dentro del mismo desarrollo que yo voy generando en mi planeación de clase. Proporcionar apoyos visuales como imágenes, diagramas o tarjetas con palabras claves para para ayudar a comprender los conceptos. Eso está integrado entre lo que yo estoy haciendo. Ofrecer opciones para expresar ideas como dibujar, escribir, participar o discusiones grupales. Vean que son los apoyos que yo estoy utilizando o los ajustes. Y vean dónde dice dibujar, escribir. Lo tengo ya en el desarrollo de mis actividades. Lo tengo en el desarrollo de mis actividades. Apoyos visuales. Use imágenes, videos. O sea, que yo lo que hago es hacer ese reconocimiento y los ajustes los comienzo a involucrar dentro de mi proceso de clase. Porque es que el ajuste no es para el estudiante con discapacidad, ni el ajuste es para el estudiante con trastorno de aprendizaje. El ajuste es para todos mis estudiantes, para evitar centrarme solamente en mi estudiante. Yo cuando genero mi proceso de
planeación de clase, lo genero para todos, no para un solo estudiante. Y trato de brindar los apoyos y los ajustes que sean necesarios para que logre participar de manera autónoma dentro del aula de clases, teniendo en cuenta que vamos a tener que brindarle acompañamiento, sí, pero hay una estrategia que nosotros podemos trabajar. Compañeros de apoyo, compañeros o amigos de apoyo. Eso es un ajuste razonable, pero eso es un apoyo humano que nosotros podemos brindarle a los estudiantes. Como un compañerito, a partir de la sensibilización que yo realizo en mi aula de clases, me puede apoyar a mí como maestro para trabajar con ese estudiante. Pero aún nosotros tenemos la concepción de que somos el centro del proceso, que son de alrededor de nosotros que debe girar todo el proceso. ¿Cómo me apoyo de mi entorno educativo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda. Y ahorita voy a mostrar lo de la rúbrica para todos, para que todos tengan. Es más, si puedo, se las comparto para que la tengan todos. Profes, compañeros, colegas, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? ¿Creen que es difícil llevar a cabo mi proceso de planeación teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje? ¿Creen que es difícil establecer ajustes razonables? No, María, no se necesita hacer guías distintas para los niños con discapacidad. La misma acción para todos. Profe, buen día. En el caso para planeación, buen día. En el caso para la planeación, me está escribiendo Mónica. Planeación de clases para estudiantes que presentan déficit cognitivo. Ejemplo, que se encuentran cursando el grado quinto, pero dentro de sus procesos cognitivos no reconoce algunos colores. Ta, ta, ta. Bueno, Mónica, ¿qué te puedo decir? Como punto de partida, pues ya tienes un reconocimiento, pero también hay que mirar qué puede hacer, porque me estás diciendo qué es lo que no puede hacer, o sea, qué es lo que tiene, pero qué puede hacer ese estudiante. ¿Qué me ofrece el contexto educativo para trabajar? Eso es lo que tenemos que comenzar a reconocer como punto de partida. Y basado en eso, sí establecer qué hacemos con ellos. Porque si nos vamos a la flexibilización, tenemos que buscar la manera de que ellos generen también el nivel de déficit cognitivo. Debemos comprender algo que es muy importante y dentro del proceso de generar procesos de aprendizaje para población con discapacidad o en condición de discapacidad. Es importante que nosotros comprendamos y tengamos en cuenta el proyecto de vida de los estudiantes y de la familia para también en muchas ocasiones los ajustes. Yo te puedo colocar un ejemplo de un niño, niña, joven o adolescente que tenga memoria a corto plazo, que no va a retener información. ¿Qué hacemos en ese sentido? Es casi igual. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Todo nos lo va a dar el entorno educativo. Pero por ahí hay ejercicios, Mónica, que ahorita te muestro que te pueden servir.
Aquí Patricia está diciendo algo muy importante. Patricia me está diciendo algo. Independientemente del trabajo en aula, sí, la ausencia de los padres es una barrera inmensa porque no están ayudando en los chicos en el caso a reforzar correcto. Quiero que tomemos eso que está diciendo Patricia, que es una verdad absoluta. Y eso también hace parte del reconocimiento que nosotros vamos a hacer de las realidades educativas en las que estamos. De nada nos sirve, mis estimados colegas, establecer ajustes razonables, desgastarnos dentro del aula de clase, enviar acciones a la casa que no se hagan. Para mí, es mi punto de vista, no es el punto de vista de alguien más, es mi punto de vista y es mi reflexión. Para mí el proceso de enseñanza es 70-30. 70 hogar, 30 nosotros como maestros. Porque la casa es la que debe reforzar valores, disciplina, aprendizaje, todo es la que refuerza. Pero la escuela no tiene la responsabilidad 100% del proceso. Para mí es 70-30, mientras cuando tenemos padres comprometidos, en muchas ocasiones las cosas se dan de la mejor manera. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros también tener ese reconocimiento. Mientras los padres de familia que nosotros tenemos no comprenden la importancia que tiene el reconocimiento de sus hijos, la importancia de la que dejen de creer que porque tienen una discapacidad es que no vayan a aprender, no vayan a ser personas de sociedad, porque tenemos toda una concepción errada de creer que porque me digan que una persona tiene discapacidad, que la encerramos y la escondemos en el mundo como hacían en el siglo XV, que aún así sigamos creyendo que es que a los niños con autismo hay que decirles con trastorno, no, están tipificados desde el DMS5 como población en condición de discapacidad, que queremos que estar discapacitado es que nos haga falta la movilidad, que tengamos disminución de la vista o que tengamos discapacidad visual. Las discapacidades también las podemos medir en todo lo que nosotros podemos dejar de hacer en las realidades basado en el reconocimiento de barreras. Vamos a encontrar niños que son autistas, que tienen altas capacidades. Ellos por lo general, en gran mayoría, tienen altas capacidades. Tienen la facilidad de adquisición de idiomas y creemos que no pueden generar otros procesos. Hay casos de personas con autismo exitosas y son empresarios exitosos, pero es la forma como nosotros como maestros estamos haciendo el reconocimiento de lo que es una barrera de aprendizaje, de lo que es una discapacidad, de lo que es un trastorno. Y eso es importante. Mirar qué que nos establece la normativa. Me dice, si no hay que hacer guías diferentes, no entiendo entonces cómo sería el ajuste. Si estamos hablando de ajuste, pues estamos hablando de flexibilización. Juliet, eso hay que hablarlo con la familia. ¿Por qué? Porque eso también hace parte del proceso de la familia.
porque esos son temas comportamentales y eso es complejo, pero ya les voy a explicar. Por favor, nos compartes cómo en nuestra planeación podemos. Ángela me dice, por favor, nos compartes cómo en nuestras planeaciones podemos incluir el DUA. No necesitamos, yo te estoy mostrando un ejemplo desde un formato de planeación, Ángela. Aquí no es un formato que diga, o sea, dice diseño universal para el aprendizaje porque es un ejemplo que yo hago, pero si tú te das cuenta, esto no tiene ningún elemento. Yo puedo tomar esto y pasarlo a otro formato normal y es la planeación dual lo que me exige a mí es que yo les brinde múltiples oportunidades al estudiante de participación. Vamos a explicar algo porque me dicen, si no hay que hacer guías distintas, entonces, ¿qué hago? Ay, Dios mío. Este ejemplo ya lo vimos y estamos hablando de un elemento que es fundamental. Nosotros tenemos que conocer de que nosotros estamos hablando de procesos de flexibilización. Y flexibilizar o un currículo flexible es aquel que mantiene el mismo objetivo para todos, pero permite la participación de los estudiantes teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, así como permitiéndoles que tengan múltiples formas de expresión. Hagamos un ejemplo. Si el objetivo es que que los estudiantes escriban un ensayo de 5 párrafos que describa su elección, ocurre lo siguiente. Ese es mi objetivo, la escritura. Mi objetivo. Y se los voy a relacionar con lo que ustedes establecen desde los objetivos de aprendizaje. Si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo de 5 párrafos que describa el tema de su elección, ocurre lo siguiente. Aquí lo que interesa al profesor o profesora es que el estudiante aprenda a redactar, no que sepa las fases de la metamorfosis de las mariposas. Pero si yo quiero que me haga el ensayo de las fases de la metamorfosis de las mariposas, yo debo tener la capacidad de generarle la posibilidad de reconocimiento de ambos. Debe tener claridad de cómo se hace un ensayo, cuáles son los tipos de ensayo y el tipo de ensayo que yo quiero que me haga, cómo se estructura un ensayo, la forma de redacción y explicarle de manera clara qué es la metamorfosis de las mariposas. Pero en el caso de este ejercicio no me interesa que lo haga de un tema en específico. Me interesa que lo que él deba hacer o lo que va a hacer es que sea capaz de redactar un ensayo o un párrafo. En este caso no hay ninguna razón por la cual ellos deban escribir acerca de un tema en particular, que puedan comprender o no. La meta es escribir un breve ensayo, por lo que hay que ofrecer tantos apoyos como sea posible, para asegurarse de que el estudiante llegue a la meta. Si tiene que tipearlo porque no puede escribir a mano, ningún problema. Si tiene un programa de que convierta la voz en texto, también lo puede hacer. Cualquier forma en que ellos puedan mostrar que son capaces de escribir un ensayo de 5 párrafos es válida. Esa es la meta. Cuando yo les digo que no hay que hacer algo distinto, es porque el proceso de flexibilización me dice a mí que yo debo mantener el mismo objetivo. Y cuando hablamos de objetivo, nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, cuando hablamos de escritura, nos vamos a algo, en el caso de Colombia, que se llama producción textual. Producción textual. La producción textual tiene dos elementos. Oral.
que es oral y escrita. Ahora bien, si estamos hablando de producción textual, ¿será que yo me voy a lo que genera mis objetivos de aprendizaje y voy a encontrar algún elemento curricular que me hable de escritura? María, está dentro del material. Vean que a partir de esto nosotros comenzamos a generar un proceso de reconocimiento distinto. El objetivo cuando me hablan de flexibilizar no es bajar la carga, no es crear algo distinto. No, tengo que ser capaz. ¿Cuál es mi objetivo? Y vamos a mirar. Miremos los DBA para el caso de Colombia. Listo, qué pena. Se me descargó mi equipo. Listo. Debemos nosotros comenzar a reconocer qué es lo que me están pidiendo desde las estructuras curriculares y establecer los objetivos basado en eso. Eso es diseño universal para el aprendizaje. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros comenzar a mirar o a reflexionar en las acciones que nosotros podemos tener en cuenta. Cuando aprendamos a reconocer eso, se nos va a facilitar todo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la posibilidad de tener claridad que no debo crear acciones distintas, porque al crear acciones distintas, yo lo que estoy haciendo es un currículo paralelo, estoy planeando cosas distintas, o sea, estoy siendo integrador más no inclusivo, pero también tengo que tener en cuenta que si yo mantengo el mismo objetivo para todos, tengo que permitirle desde el nivel en que el cual yo me encuentro, o más bien el nivel en el cual se encuentra el estudiante, desde sus habilidades, desde sus capacidades, desde lo que él puede hacer, me va a participar, me va a demostrar que aprendió. No solamente, bueno, más bien, olvidémonos únicamente de los aspectos cuantitativos de la nota, porque la nota muchas veces no mide en verdad que el estudiante sepa o haya aprendido. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a reflexionar relacionado con este tipo de procesos. Lastimosamente el tiempo no nos alcanzó para mostrar las demás actividades, pero el día lunes comenzamos mostrando rúbrica de aprendizaje, rúbrica de evaluación, perdón, rúbrica de evaluación. Miramos los demás ejemplos, vamos a centrarnos en los ejemplos de diseño universal para el aprendizaje para ir generando ese proceso de cómo puedo tomarlo desde mi realidad, cómo tomo mi planeador de clase y la compañera que me envió, también vamos a mirar el día lunes eso. Mis estimados colegas, yo les voy a dar las gracias por elegirnos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les dije desde el inicio que íbamos a trabajar hora y media porque tengo una reunión ahorita. Me encantó saludarlos. De todas maneras, les voy a enviar una actividad para que, para que la vayan realizando y la compartimos el día lunes. Con Andrés, vía WhatsApp, les voy a hacer llegar la actividad para que la vayan realizando. Muchísimas gracias por elegirnos, gracias por compartir con nosotros. No olviden, nos vemos el día lunes 6 de la tarde para seguir compartiendo en este maravilloso espacio. Si tienen preguntas el día lunes, vamos a comenzar con un pequeño espacio de 10 minuticos para responder dos, tres preguntitas y poder retroalimentar y seguir avanzando. Feliz fin de semana para todos. Descansen, disfruten junto a sus seres queridos.